La oficina de Morales y Torres olía ligeramente a polvo y cuero. El tipo de lugar donde el tiempo parecía detenerse entre los pliegues de expedientes antiguos. Me senté rígida en una silla de cuero gastada, con las manos entrelazadas en el regazo. Mi esposo, Javier, y yo habíamos pasado 3 décadas construyendo una vida en San Miguel de Allende, y creía que la lectura de su testamento sería una formalidad solemne, no un ajuste de cuentas. Frente a mí, Emiliano ajustó el nudo de su corbata de seda. A sus 33 años, era pulido. La viva imagen del abogado exitoso de Ciudad de México que había llegado a ser. Su mandíbula estaba tensa por la expectativa, y por un momento me pregunté si sabía algo que yo ignoraba. El señor Morales carraspeó, sus lentes resbalando por su nariz mientras desdoblaba el documento. A mi amada esposa, Florencia Vargas, comenzó, y mi corazón dio un pequeño salto. Le dejo la cabaña en el camino del arroyo, en las afueras de Valle de Bravo, con todo su contenido. Las palabras se asentaron lentamente. El camino del arroyo, esa vieja cabaña de casa en las montañas, un lugar que evitábamos desde hacía años porque era inhabitable. Miré a Morales, segura de que había leído mal, pero continuó. A mi hijo, Emiliano Vargas, le dejo la residencia familiar en San Miguel de Allende, junto con todas las cuentas bancarias, inversiones y la suma de 9 millones de pesos. El aire se desvaneció de la habitación. 9 millones de pesos. La casa que había cuidado durante 25 años. Todo lo que construimos juntos, desaparecido en un suspiro. Debe haber un error, murmuré. Emiliano se recostó. Una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. Sus ojos, fríos y triunfantes, se encontraron con los míos. No hay error, mamá. Papá sabía exactamente lo que hacía. Morales me miró con algo parecido a lástima, pero su voz se mantuvo firme. Los términos son claros, señora Vargas. Su esposo fue explícito. Salimos en silencio. El sol de abril brillando contra las ventanas como si se burlara de mi ceguera. Había confiado en Javier completamente. Nunca dudé de su lealtad. Y ahora caminaba junto a un hijo que apenas podía ocultar su satisfacción. Al llegar al estacionamiento, los zapatos lustrados de Emiliano resonaban con confianza en el pavimento, mientras los míos parecían tropezar. Él ya imaginaba un futuro de abundancia, y yo me quedaba con una cabaña que se desmoronaba en la tierra. El viaje de regreso a San Miguel fue silencioso, pero podía sentir su entusiasmo creciendo como el calor, presionándome hasta que se volvió insoportable. La casa en San Miguel siempre había sido mi ancla. Cada crujido de las tablas del suelo, cada foto en la repisa llevaba pedazos de mi vida con Javier. Pero al día siguiente de la lectura del testamento, ya no se sentía mía. Emiliano estaba en la sala, su chaqueta de traje colgada en el respaldo de una silla, como si ya fuera dueño de cada centímetro. «Necesitas desalojar para la próxima semana», dijo, su tono casual, como si hablara de una fecha límite de trabajo. Me quedé helada, aún sosteniendo la taza de té que había servido esa mañana. Desalojar esta ha sido mi casa durante 25 años. No titubeó. Y ahora es mía. Tienes la cabaña. Te las arreglarás. Su voz se endureció al añadir: «Vete a vivir con los marranos, pobre vieja». Las palabras cortaron más hondo que el testamento mismo. Mi propio hijo, el niño al que cuidé durante fiebres invernales, ahora me hablaba como extraño. Dejé la taza antes de que mi mano traicionara mi temblor. Esa noche comencé a empacar. Doblé ropa en 2 maletas, cuidadosa de elegir solo lo imprescindible. Cuando alcancé el juego de té de porcelana que mi madre me había dado, Emiliano apareció en la puerta. «Eso no», dijo con frialdad. «Era mío mucho antes que esta casa», respondí. «Se queda. Viene con la herencia». Sus ojos se entrecerraron, desafiándome a resistir. Dejé el juego en el estante, mi pecho apretado por la humillación. Cada objeto que tocaba, sentía como otra parte de mí que se desvanecía. Fotos, los libros de Javier,
Incluso el kilt que cosí el año en que nació Emiliano, empaqué en silencio mientras él rondaba cerca, asegurándose de que no tomara nada que considerara valioso. La séptima mañana, llevé mis maletas por las escaleras. Emiliano se apoyó en el marco de la puerta, desplazándose en su teléfono, apenas reconociéndome. Cuando pasé, levantó la vista y dijo: «Trata de no hacer el ridículo allá afuera. Nunca supiste vivir sola». Pasé junto a él, el viento de abril cortante contra mi rostro, y cargué las maletas en mi viejo Volkswagen. El camino de entrada se sintió más largo que nunca. Con cada paso, la casa detrás de mí se reducía a algo irreconocible. Ya no un hogar, sino un recordatorio de todo lo que había perdido. Encendí el motor y me dirigí hacia el camino del arroyo, el camino que me llevaría a la cabaña que no había visto en décadas. El camino al arroyo empequeñecía con cada kilómetro, cambiando pavimento liso por grava, luego grava por tierra entre encinos y pinos que apenas despertaban en primavera. Mi viejo Volkswagen traqueteaba mientras subía el último tramo, las ramas rozando los lados como dedos huesudos. Cuando la cabaña finalmente apareció, se veía aún peor de lo que mi memoria permitía. El tejado se hundía, como si la casa misma estuviera cansada de sostenerse. Una ventana estaba rota, su vidrio destrozado hace tiempo. El porche se inclinaba, la baranda faltante en partes. Javier había heredado el lugar de su padre, pero siempre lo descartamos como demasiado costoso para reparar, demasiado lejos del pueblo para ser útil. Ahora era todo lo que tenía. Empujé la puerta con el hombro, y una ola de moho y humo de leña me golpeó. Partículas de polvo flotaban en la luz pálida, posándose en tablas deformadas que crujían bajo mi peso, sin plomería, sin electricidad, solo una estufa oxidada en la esquina y un colchón devorado por ratones. Aún así, dejé mis maletas. El eco de su golpe respondió con silencio. Esa noche, extendí una manta vieja en el suelo y me quedé mirando por un agujero en el tejado. Las estrellas brillaban en el cielo, frías e indiferentes. Me envolví más en la manta, pero el frío se metió en mis huesos. El sueño no trajo consuelo, solo recuerdos. Emiliano a los 7, jadeando por otro ataque de asma mientras yo velaba junto a su cama, contando sus respiraciones hasta el amanecer. Emiliano a los 12, molesto por perderse partidos de fútbol porque insistía en que llevara su inhalador. Emiliano a los 18, cruzando el escenario de graduación, con un traje que compré de segunda mano, su rostro brillando de orgullo, mientras yo aplaudía hasta que me dolieron las manos. Había renunciado a una carrera que amaba, enseñar historia en el colegio comunitario, para estar en casa cuando él me necesitara. Javier dijo que era lo mejor, que nuestro hijo necesitaba estabilidad. Acepté, creyendo que el sacrificio era el lenguaje del amor. Ahora, el niño alrededor del cual construí mi vida me había desterrado. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, empapando el borde de la manta. Por primera vez desde la muerte de Javier, lloré sin contenerme, el sonido rompiéndose contra las paredes vacías, pero bajo el dolor quedaba una chispa terca. No dejaría que la crueldad de Emiliano me terminara. Cuando amaneció, la luz pálida se derramó sobre el suelo arruinado. Me senté y miré el tejado hundido con nuevos ojos. Si esta cabaña era todo lo que me quedaba, encontraría una manera de hacerla sostenerse de nuevo. Los días en el camino del arroyo se difuminaban en un ritmo de tareas y silencio. Barrí el polvo de las esquinas, tapé grietas con trapos y acarreé agua del arroyo, pero el peso más duro no venía del trabajo, venía del teléfono que ya no sonaba. Al principio, pensé que el duelo explicaba el silencio. Luego, Clara Mendoza, mi vecina del camino, pasó con un pay y ojos inquietos. Emiliano ha estado hablando, dijo suavemente. Dice que armaste un escándalo en la oficina del abogado, que intentaste agarrar papeles y tuvieron que detenerte. Mi garganta se apretó.
No había alzado la voz ni una vez en esa oficina. Pero la mentira encajaba demasiado bien en la imagen que él quería pintar. Una semana después, mi prima Lorena llamó. Su tono frágil. Tal vez sea mejor que dejes ir el dinero. Florencia, no se ve bien. Seguir así. Seguir así. No había pedido un solo peso más allá de lo que era mío, pero ya me habían marcado como codiciosa. Pronto, las llamadas cesaron por completo. Las invitaciones a cenas dominicales y cumpleaños desaparecieron. Incluso Rosa, mi cuñada que una vez se apoyó en mí tras su divorcio, me dijo con amabilidad pero firmeza que necesitaba espacio. La historia de Emiliano había llegado a todos, la viuda convertida en amargada, desesperada, aferrándose a lo que no era suyo. Cada silencio cortaba más profundo que el anterior. Podía soportar las noches frías, el hambre que me roía cuando los víveres escaseaban. Pero la idea de que mi propia familia creyera que había perdido mi dignidad me vaciaba. El exilio se había extendido más allá de estas montañas, me había seguido hasta los lazos de sangre que alguna vez pensé inquebrantables. Una noche, mientras el viento sacudía las tablas sueltas, me di cuenta de que Emiliano no estaba satisfecho con tomar la casa. Estaba tomando mi lugar en la historia familiar. El porche se había convertido en mi pequeño proyecto, un lugar para estabilizar mis manos cuando el duelo amenazaba con sobrepasarme. Una tarde, mientras levantaba una tabla suelta para reemplazarla, mi palanca se enganchó en algo metálico incrustado profundamente en la madera. Al principio, pensé que era un clavo, pero al jalar con más fuerza, un objeto pequeño cayó ruidosamente sobre las tablas polvorientas. Era una llave pesada, de latón, fría contra mi palma. Extraños símbolos estaban grabados en su cuerpo, no letras, sino figuras que parecían casi talladas a mano. La giré, su peso extrañamente deliberado, como si hubiera estado esperándome. La curiosidad me llevó al sótano. El aire allí era húmedo, lleno del olor a tierra y moho. Barrí mi linterna por las paredes de piedra cubiertas de musgo, los rayos atrapándose en telarañas que colgaban como encaje viejo. En una esquina, medio oculta por un estante deformado, había un contorno cuadrado en la pared que nunca había notado. Aparté el estante, y allí estaba una pequeña puerta de metal, no más grande que una caja de pan. Su cerradura grabada con los mismos símbolos extraños que la llave. Mi pulso se aceleró cuando la llave encajó y giró con un chasquido nítido. La puerta crujió al abrirse, revelando una cavidad estrecha. Dentro descansaba un sobre grueso de manila atado con cordel y una caja de hojalata más pequeña. Los llevé arriba, mis manos temblando. En la mesa, desaté el sobre y extendí su contenido. Mapas, escrituras y documentos de topografía se derramaron sobre la madera. Las palabras saltaron hacia mí: derechos minerales, límites de extracción, 200 hectáreas Valle del Arroyo. Mis ojos recorrieron informes sellados por el Estado que databan de décadas atrás. Algunos con la letra familiar de Javier. Abrí la caja de hojalata al último. Dentro, doblada cuidadosamente, había una carta dirigida a mí. Mi aliento se detuvo al ver su letra. Mi querida Florencia, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces sabes que elegí un camino que debió parecerte cruel. Emiliano heredó la casa y el dinero porque sabía que los despilfarraría. Pero la cabaña, este lugar que ves como sin valor, guarda lo que importa. La tierra debajo de ella es tuya. Aseguré los derechos hace años durante mi trabajo forestal. Nunca se lo dije a Emiliano, porque habría intentado quitártelos. Confío en ti, Florencia. Siempre supe que tenías la paciencia y la fuerza para descubrir lo que yace bajo estas colinas. El papel se emborronó mientras las lágrimas brotaban. Mi exilio no era un castigo, era una preparación. Y escondido en este valle olvidado, había algo que podía cambiarlo todo. La semana siguiente manejé a Morelia con los documentos cuidadosamente guardados en mi bolso. El viaje se sentía peligroso, como si en cualquier momento Emiliano pudiera aparecer y exigir saber qué llevaba.
Me repetía que él no tenía idea de que la cabaña era más que madera y polvo. Carlos Rivera, un abogado recomendado por una vieja amiga. Me recibió con la profesionalidad serena de alguien que había visto familias destrozadas por menos. Su oficina olía a cedro y tinta, su escritorio ordenado con pilas de archivos. Cuando extendí los papeles de Javier ante él, ajustó sus lentes y se inclinó, con los ojos entrecerrados en concentración. «Esto es extraordinario», murmuró. Hojeando mapas topográficos y escrituras firmadas, Javier aseguró derechos minerales sobre el Valle del Arroyo 200 hectáreas. Si leo correctamente, y estas firmas son inatacables. Están completamente a su nombre. ¿Señora Vargas? Sentí el suelo moverse bajo mis pies. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que su hijo no puede disputarlos, dijo con firmeza. Fueron registrados por separado de su herencia, legalmente. Esto es suyo y solo suyo. El alivio casi me quitó el aliento. Durante semanas me había sentido como un fantasma, descartada y borrada. Ahora, aquí estaba la prueba de que Javier no me había abandonado. Me había confiado algo mucho mayor. Por insistencia de Rivera, contraté a un geólogo independiente. El doctor Martín Salazar llegó con botas embarradas, cargando equipo que resonaba mientras lo subía por la ladera. Durante 3 días inspeccionó la tierra, tomando muestras, midiendo crestas, caminando por el valle como si escuchara la tierra misma. Cuando me entregó su informe, sus ojos brillaron. Su propiedad está sobre depósitos de cuarzo de alta calidad, con vetas significativas de amatista y lo más prometedor turmalina verde. Conservadoramente, los derechos podrían valer entre 10 y 15 millones de pesos, tal vez más con una extracción cuidadosa. Miré las cifras. El peso del número era pesado pero extrañamente liberador. Los 9 millones de Emiliano ahora parecían más pequeños, frágiles comparados con lo que yacía silenciosamente bajo estas colinas. Esa noche, me senté en la mesa de la cabaña con la carta de Javier a mi lado. Él sabía que Emiliano quemaría su fortuna. Sabía que yo soportaría lo suficiente para encontrar esto. Había confiado no solo en mi supervivencia, sino en mi paciencia. Por primera vez desde su muerte, sentí más que duelo. Sentí poder, y lo mantendría cerca, en silencio, hasta que llegara el momento de usarlo. Las noticias de Emiliano llegaron mucho antes de que pusiera un pie cerca de la cabaña. En San Miguel, la gente hablaba a vecinos que alguna vez lo admiraron. Ahora susurraban sobre su nuevo Porsche brillante en el camino. Las fiestas que se extendían hasta la madrugada, las mujeres que entretenía en restaurantes que yo nunca podría haber pagado. Voló a París por un fin de semana, luego a Madrid el mes siguiente, llenando las redes sociales con fotos de bodegas de vino y clubes privados. Incluso en Morelia, escuché su nombre. En el banco, una cajera se inclinó hacia otra sacudiendo la cabeza. «Otra solicitud de préstamo de Vargas», murmuró, pensando que no escuchaba. Ya hipotecó parte de su herencia, y apenas ha pasado medio año. En la oficina de correos, Clara Mendoza me pasó mi correo con el ceño fruncido. «Florencia, odio traer chismes, pero la gente dice que Emiliano ya debe más de 200,000 pesos. Ese muchacho quema dinero más rápido que leña en enero». Le agradecí en voz baja y caminé de regreso a la cabaña, el sobre de facturas presionado contra mi pecho. Dentro, las dejé y miré los mapas que Javier me había dejado. Emiliano se creía el vencedor, parado en la casa que yo había limpiado y reparado por décadas. Pero mientras él se ahogaba en lujos, yo aprendía paciencia, la que Javier había confiado en que mantendría. La ironía no se me escapaba. Mi hijo, que una vez me acusó de no contribuir, se estaba vaciando con deudas que no podía pagar, y yo, la viuda descartada, tenía el único activo que él no podía ni tocar ni imaginar. Era solo cuestión de tiempo antes de que su mundo brillante comenzara a romperse, y sabía a dónde vendría cuando lo hiciera. El sonido de llantas sobre grava rompió la quietud de la tarde.
Miré por el marco torcido de la ventana de la cabaña y vi un sedán maltrecho avanzando por el camino. Desaparecido estaba el Porsche brillante que alguna vez fue el orgullo de Emiliano. Este coche parecía prestado, cansado y fuera de lugar. Salió lentamente, con los hombros encorvados, sus trajes caros cambiados por una camisa arrugada que colgaba suelta en el cuello. Por un momento solo se quedó allí, mirando la cabaña como si pudiera tragárselo. Luego tocó, más suave de lo que nunca le había oído. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, su voz cruda. «Necesito tu ayuda». Crucé los brazos. «Dejaste claro que ya no era tu problema». Tragó con dificultad, los ojos desviándose al suelo. «Las cosas se han complicado. Debo 400,000 pesos. Si no pago pronto, lo perderé todo, mi casa, mi carrera. Por favor, te lo suplico». Una tormenta de sentimientos se alzó en mí. Rabia porque se atreviera después de echarme. Tristeza porque hubiera caído tan bajo. Y bajo todo eso una chispa de compasión que no podía sofocar. Seguía siendo mi hijo, aunque él hubiera intentado olvidar que yo era su madre. Lo dejé retorcerse en el silencio hasta que levantó la cabeza, los ojos brillando con algo que casi parecía miedo. «Por favor, haré cualquier cosa». «Lo harás», dije al fin. «Te prestaré lo que necesitas, pero no será un regalo. Me lo pagarás, con un 5% de interés, en 10 años. Cada sábado vendrás aquí a trabajar trabajo manual, sin excusas, y escribirás una carta de disculpa por las mentiras que difundiste, para leerla en voz alta en nuestra próxima reunión familiar». Su rostro se descoloró. Por un momento pensé que se negaría, pero luego sus hombros se hundieron. «De acuerdo». Firmó los términos en mi mesa de cocina, con manos temblorosas. Por primera vez en años, el poder había cambiado, y tenía la intención de usarlo sabiamente. El primer sábado que vino, Emiliano llegó en jeans y una sudadera vieja. Se veía incómodo sosteniendo un hacha, sus manos suaves por años de oficinas y vida fácil. Aún así, partió leña mientras yo la apilaba, el sudor rodando por sus sienes. Semana tras semana regresó reparando la cerca hundida, acarreando maleza, incluso limpiando la estufa ennegrecida por el hollín. A veces se quejaba, pero la arrogancia se había ido. Cada ampolla parecía arrancar una capa de su antiguo yo. Para diciembre, un ritmo se había establecido entre nosotros. Trabajábamos en silencio la mayoría de las veces, pero el silencio ya no se sentía como distancia. Era como si la tierra misma le estuviera enseñando lo que ninguna charla podría. En Nochebuena, la familia se reunió en la casa de mi hermana en Morelia. No había visto a muchos de ellos desde que las historias de Emiliano los volvieron contra mí. Rostros que alguna vez desviaron la mirada, ahora me estudiaban con curiosidad cautelosa. Emiliano se paró frente a ellos sosteniendo una hoja doblada, su voz temblorosa. «Necesito decir la verdad», comenzó. «Mentí sobre mi madre. Nunca atacó a nadie. Nunca pidió dinero. Dije esas cosas para proteger mi orgullo, pero lo único que hice fue destruir su reputación. Ella sacrificó todo por mí, y yo le pagué con crueldad». La sala quedó en silencio, roto solo por el crujido de su papel. Cuando terminó, nadie habló por un largo rato. Luego Lorena, que alguna vez repitió sus mentiras, cruzó la sala para tomar mi mano. Otros la siguieron, murmullos suaves de disculpas, por primera vez desde la muerte de Javier. Sentí mi dignidad restaurada no por el dinero o las escrituras ocultas, sino por la verdad finalmente dicha en voz alta. Cuando nos fuimos esa noche, Emiliano caminó detrás de mí, los hombros inclinados. Ya no el vencedor, sino el penitente. Un año después de que el testamento de Javier me despojara de todo lo familiar, abrí la puerta principal de una hacienda encaramada sobre el lago de Pátzcuaro. Las paredes de adobe blanco brillaban al sol, y el amplio porche miraba hacia el agua que se extendía hacia las montañas. Era tranquila, pacífica y completamente mía.
Había invitado a Emiliano a tomar un té, no por obligación, sino porque quería que viera lo que la paciencia había construido. Cuando llegó, bajó de un sedán modesto, viéndose más pequeño de lo que recordaba. Sus ojos se abrieron al contemplar la casa. «Mamá», susurró. «¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?» Serví el té lentamente, dejando que el silencio se asentara entre nosotros antes de responder. «¿Recuerdas la cabaña que pensaste que era un castigo? Tu padre sabía lo que hacía. Los derechos minerales bajo el valle del arroyo valían más que todo lo que te dejó». Emiliano miró fijamente, la boca entreabierta pero sin palabras. Se dejó caer en una silla, el asombro suavizando los bordes afilados de su rostro. «Despilfarraste 9 millones en menos de un año». Continué suavemente, pero yo esperé, escuché, y usé lo que él me confió sabiamente. Esta casa no es solo ladrillo, y madera es la prueba de que la disciplina sobrevive a la arrogancia. Bajó la mirada, y por una vez no quedó desafío. En ese silencio, no sentí necesidad de regodearme. La verdad era suficiente. Mirando hacia el lago, pensé en Javier. Nos conocía demasiado bien el hambre de Emiliano por triunfos fáciles, y mi voluntad terca de soportar. La riqueza, me di cuenta, nunca estuvo en los números. Estaba en la fuerza para sobrevivir a la traición y aún así levantarse. Y esa era una herencia que nadie podía quitarme.